bíblico, chicos, para que podamos compartir hoy día. Tengo un texto bíblico que está en el Salmo 33, en el verso 20 y 22, dice de esta manera en el nombre de Jesucristo. Dice, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Amén y amén. Ahora, hoy día quiero hablarles un poquito acerca de esperar perfectamente en aquel que sí tiene la respuesta. Ahora, todavía, ¿han escuchado frases como todavía no ha llegado lo peor? Frases como esto apenas comienza, o frases así como hay que ver si salimos de esta. Bueno, precisamente hay otros que dicen lo que viene es más difícil todavía. ¿Y cuánta palabra de ánimo ¿no es cierto?, nos dan este tipo de frases, ¿no es cierto? Si exportáramos optimismo, seguramente sacaríamos, ¿verdad? O seríamos uno de los países más ricos del mundo, porque siempre estamos poniendo frases, ¿verdad?, complicadas y frases que nos dan ánimo. De hecho, muchos en Israel actuaban de la misma forma, aunque no lo crean. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, muchos actuaron de la misma manera, pero había un grupo selecto, un grupo que siempre tenía palabras de ánimo, y yo creo que debemos identificarnos más con aquellos que tienen palabras de ánimo que con aquellos que están con frases, ¿verdad?, siempre pesimistas. Israel había pasado graves problemas durante décadas. No tan solo esto, sin embargo, había gente que todavía se levantaba y decía, salimos de Egipto, ganamos batallas, nos rescató del cautiverio el Señor, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cómo no va a extender su mano hoy en día y va a volver a hacer lo mismo que ya había hecho? Y eso es precisamente lo que yo quiero hoy día conversar contigo, amada iglesia. A veces parece que necesitamos la mala noticia. De hecho, nos sentimos muchas veces más cómodos con las malas noticias que con las buenas noticias. ¿Les pasa o no? Alguien nos cuenta algo lindo y ¿sabe qué? Lo primero que pensamos es, no va a durar mucho. A ver, veamos cuánto dura, es bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy en día, ¿verdad?, muchas veces nos cuentan en los medios, en la televisión, ¿verdad?, en internet, la cantidad de gente que se dio de alta de los hospitales. Cuentan más, a pesar de que son menor, ¿verdad?, en cantidad, los muertos que aquellos que se están recuperando del famoso virus innombrable que tenemos. ¿Qué tal si hoy nos damos una inmersión en el amor del Señor? ¿Qué tal si nos damos una inmersión en las promesas que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué tal si nos sumergimos en aquel que quita todo el temor, que es su nombre Jesucristo? Y entonces nos permitimos ver las cosas desde la mirada de Dios. ¿Saben por qué? Porque las cosas desde la perspectiva de Dios se ven en el cuadro completo. Nosotros vemos parcialmente, vemos lo que nuestra vista puede ver, lo que nuestros ojos pueden mirar, pero Dios mira todo el cuadro y Dios sigue ahí. Dios está ahí todavía. Dios no nos ha abandonado. Él continúa con nosotros, no nos ha abandonado en nuestra suerte, a pesar de que nosotros, ¿verdad?, hacemos grandes esfuerzos para jugar al llanero solitario. Hay un poco de misericordia hoy día para ti. Hoy en día hay un poco de amor nuevo para ti. Está disponible este amor de parte de Dios para cada uno de aquellos que quieran aceptarlo, para aquellos que quieran disfrutarlo. Y cuanto más lo disfrutemos depende precisamente de nuestra confianza que tengamos en Dios. ¿Cuánto confías en Dios? ¿De verdad confías en Dios? La pregunta es importante, ¿sabe por qué? Porque Él puede derramar más y más misericordia de Él respecto a lo que tú más y más puedas creer en Él. Si confías poco, tengo una buena noticia. No te hagas problemas, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque la buena noticia es
que esa poca misericordia en la cual tú confías será aliento, será un alimento, ¿verdad? Y una fortaleza para el día de mañana, que hará crecer nuestra confianza, que hará crecer entonces, ¿verdad? Nuestra fe en Dios, y entonces disfrutaremos de un poco más de misericordia mañana. Y si tú sigues añadiendo esa misericordia y esa confianza, cada vez vas a creer más en Él. Nadie parte creyendo absolutamente todo respecto a Dios, pero a medida que Dios nos va dando, ¿verdad?, respuesta y nos va solucionando, ¿verdad?, aquellas situaciones tan difíciles para nosotros, seguramente tu fe y tu confianza va a seguir creciendo. Mi esperanza está en el Señor, decía el texto que leímos. Ningún otro puede dar respuesta. ¿Y por qué digo ningún otro? Porque solamente Él es quien está por encima de todo. Así que solamente Él puede dar respuesta. Y mientras yo se lo estoy enseñando y mientras yo se lo estoy diciendo hoy día y lo declaro para usted y lo declaro para mí, necesito esa esperanza viva hoy y la siento más viva. Mientras el mundo trata de convencernos de que no hay esperanza, mientras el sistema, ¿verdad?, mundial nos intenta decir que ya es todo lo que se puede hacer, déjeme decirle, yo elijo para mí y para mi casa lo que Josué en el capítulo 24 eligió para él y su casa. Usted se acuerda, ¿verdad? Mientras todos buscaban la protección en otros dioses, en otras situaciones, en armas, en dinero, en lo que sea, Josué dijo, ustedes hagan lo que quieran porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo que Dios sigue siendo el mismo. La pregunta es, ¿y tú? Hay otro texto que quiero compartir con ustedes. Eclesiastés 7, verso 12, miren lo que dice. Estoy con la Nueva Versión Internacional porque me gusta como lo dice de esta manera. Miren, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. ¡Wow! No todas las sombras son iguales. ¿Qué comparación más tremenda es la que dice este verso? Es muy notorio que si lo leemos, ¿verdad?, en la versión que yo le estoy dando, ¿sabe por qué? Porque parece simple, pero la diferencia es tan grande que nos hace falta, ¿verdad?, solamente leer el texto y no hacer otra cosa para entenderla. No hace falta, ¿verdad?, profundizar. Solo esas palabras son suficientes para mostrar la tremenda diferencia en que existe en confiar en cualquier cosa y en confiar en la sabiduría que tiene Dios. Puede confiar en el dinero, en el trabajo, en el amigo, en la comadre, en el compadre, pero en algún momento todo y todos fallan. El único que no falla es Jesucristo. El dinero en este caso, ¿verdad?, produce satisfacción, pero la otra, la sabiduría de Dios, ¿sabe lo que produce? Produce vida. Eso es lo que dice el texto. Miren lo que dice el verso 14. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son de parte de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Se parece a estos tiempos, ¿verdad? ¿Está pasando un buen tiempo o un mal tiempo? Yo no lo sé, usted lo sabe. Pero ¿saben qué? Ambos tiempos, buenos tiempos, malos tiempos, nos llegan a todos, absolutamente a todos. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos más o menos? Y eso, ¿verdad? A todos nos pasa por igual. La gran diferencia es que nosotros tenemos en quién apoyarnos, en quién confiar, en sabiendo que aquel en quien confiamos tiene el control de absolutamente todo. Su nombre es Jesucristo. Su nombre no es Pastor Jorge, no es Pablo, no es Pedro, no es María, no. Su nombre es Jesucristo y en Él confiamos. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que intentamos eludir los malos tiempos, son inevitables. Pretender, ¿verdad?,
Prescindir de los malos tiempos es querer atrapar el viento con las manos. Imposible, no se puede, son parte de la vida. Los buenos, los malos tiempos tienen un propósito y eso es lo que debemos tener en nuestra mente. Que cada tiempo tiene un propósito, que ir en contra de aquellos tiempos que no nos parecen tan buenos, es verdad, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida no tan solo de tiempo, sino que también de las oportunidades que nos dan esos tiempos aciagos. ¿Se acuerdan de lo que el Señor le dijo a Pablo cuando intentaba evitar el propósito que Dios tenía para su vida? El Señor le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es muy duro, es difícil empezar a darle de patadas precisamente a una picana o algo, ¿verdad? Que tiene una punta, un filo. Es doloroso. Y Dios le está diciendo precisamente a Pablo, le da esa respuesta cuando Pablo o Saulo en aquellos tiempos se esforzaba en ir en contra de la voluntad de Dios, de sus planes, de su soberanía. ¿Será tal vez que estamos tratando de ir en contra de algo que Dios puso para trabajar en nosotros? Esa situación difícil que estás viviendo, que no se ha escapado del control de Dios, que Él sabe por qué te ha puesto ahí, y luchamos contra eso, y luchamos, ¿verdad? Y renegamos contra eso, pero tal vez Dios está trabajando algo en tu vida, algo que tú tal vez no sabes, algo que te tiene que hacer crecer para ir a otro nivel de madurez, para ir a otro nivel con tu familia, con tu trabajo, con tus estudios. Y Dios ha estado luchando, ¿verdad? Ahí con aquello que tú pareces, ¿verdad? Que odias esa situación, pero Dios está ahí luchando, trabajando en tu vida para que crezcas, para que madures. Y muchas veces luchamos contra esto, contra una enfermedad, luchamos contra el problema matrimonial, contra un divorcio, luchamos contra hijos rebeldes, contra padres, ¿verdad? Que muchas veces también parecieran que son nuestros hijos, sino nuestros padres. Y luchamos y luchamos. Luchamos contra una pandemia. Y yo me he preguntado, en medio de esta pandemia que produce un shock para todo el planeta, ¿logrará tal vez esta pandemia llamarnos suficientemente la atención para comenzar a madurar en las cosas del Señor? Para hacer cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer y que nosotros hemos porfiado. Para no dejar nuestras congregaciones como algunos tenían por costumbre. Y ahora que deseamos reunirnos, abrazarnos, no podemos. Yo creo que es un buen momento precisamente para confiar en el Señor, para relajarnos en sus promesas, para poder descansar frente a Él y frente a sus pies. Frente, ¿verdad?, a lo que nada ni nadie nos puede quitar, la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza que puede emanar de nuestros corazones, ahí mismo donde estamos. Es el Señor y no otro quien tiene todo el control y todo está bajo sus pies. Por eso no es bueno ponerse bajo cualquier sombra ni cualquier árbol. El libro de Eclesiastés dice que hay algunos que confían más en el dinero, pero que finalmente es la sabiduría la que da la vida y no el dinero o no cualquier otro nombre que usted pueda poner ahí, ¿verdad? ¿Bajo qué sombra está? ¿Bajo quién está tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? El Señor tiene todo bajo control y como dice el verso 13, quiero leérselos. ¿Quién puede enderezar lo que Dios torció? Wow. Mis últimas palabras. Menos fuerza y más oración. Menos fuerza bruta y más doblar las rodillas. Menos verdad, yo más creo que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo, no me voy a cansar de decirlo y lo he repetido durante toda esta pandemia, el Señor sigue siendo el soberano y nada se sale de su control.
La pregunta es, ¿en qué vas a confiar tú? ¿En tus débiles fuerzas? ¿En tus débiles amistades? ¿En tu débil trabajo? ¿En tu débil dinero? ¿En tu débil salud? ¿En tus débil relaciones? ¿O en aquel que nunca ha perdido una batalla? ¿En aquel que nunca ha perdido el control? La pregunta te la sigo diciendo. ¿En quién vas a confiar? ¿Bajo qué sombra te vas a cobijar? Así se llama este mensaje. ¿Bajo qué sombra te vas a cobijar? Que el Señor Jesucristo te bendiga. Te mando un abrazo. No te olvides de confiar en aquel que tiene todo el control. Su nombre es Jesucristo. Dios les bendiga.